Entre otros motivos, uno muy importante precisamente que nos convoca hoy son los ecos del 25N que celebramos ayer, conmemoramos mejor, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, una lacra social que nos hace saber que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar ahí ojo a visor, que tenemos a veces incluso que cuestionar muchos comportamientos de nosotras mismas que sin darnos cuenta pueden rayar también el machismo, sin querer. Y eso lo vamos aprendiendo. Pues mira, gracias a todas aquellas instituciones y personas que hacen y se mueven en la línea de sensibilizar a la sociedad. Es lo que va a hacer Maribel con su libro. Ella está investigando sobre una temática, el patronato, ya después lo desarrollaremos, y ahí es donde se me muestra que el sistema nos condiciona, vamos impregnándonos de él, y sin darnos cuenta, las mujeres, pues podemos ser víctimas de ese sistema. Por suerte, hemos avanzado y evolucionado mucho y pues nos hemos quitado parte de esa lacra, pero todavía está. Son 38 mujeres las que han fallecido en lo que va de año. Son 3 niños por violencia vicaria. Son más de 500 denuncias por violencia de género. ¿Eso qué nos indica? En 2025, por lo que nos está indicando que eso está ahí, que de alguna manera el sistema, la sociedad y nosotros mismos a veces sin querer lo estamos alimentando. Y por lo tanto tenemos que estar pendientes, ¿no?, de lo que pasa. Ayer, por ejemplo, asistí a una conferencia interesantísima gracias a la Delegación de Bienestar Social e Igualdad, que tenemos aquí a nuestra delegada, Eva Gil, y fue súper interesante todos los aspectos, ¿verdad?, que se pusieron encima de la mesa, que te extraña a veces, ¿no? Decir, pues yo en esto no había pensado nunca, ¿no?, que podía ser un detonante o una muestra de que ahí hay cierto grado de violencia de género. Entonces, lo que decía, importantísimo, y agradecida, en este caso, por ejemplo, al Ayuntamiento y a Eva y a todo su equipo, por apostar por este tipo de conferencias que nos preparan más. Era muy bonito porque ahora mismo no recuerdo bien el título, pero venía a decir así: la violencia de género no es solamente una cuestión femenina o feminista, es una cuestión de humanidad, y eso es humanidad. Si estuviéramos más equilibrados, si no existieran esas lacras, todos seríamos más felices, seríamos más humanos, ¿no? El título, ¿verdad? Sí, yo me encantó, desde luego. Sí, y además de la conferencia, y así toda una conferencia, pues, Ana Magallanes, porque era impresionante. Así que ya te digo que agradecidísima, y sobre todo también a Eva, que está en estos días muy ocupadísima y ha querido aquí también acompañarnos. Agradecer también a Multimedia, que gracias a su trabajo, pues estas charlas, esta presentación del libro de Maribel también, el recital de Manolo Baez, pues llega a un número de personas pues eso, más numeroso, y ese mensaje pues sigue en la onda y sigue llegando a más personas, que es de lo que además se trata. Así que bueno, pues damos paso, y yo me gustaría, no sé qué os parece, si hacemos un minuto de silencio por esas víctimas, ¿no?, que hoy también nos convocan aquí, ¿vale? Pues a partir de ahora hacemos un minuto de silencio.
os ponemos fin al minuto de silencio, si os parece. Este va por ella, por su familia, por sus hijos y por todas aquellas instituciones y personas que luchan por estar en contra de esta lacra, que ojalá, ¿no?, algún día no tengamos que celebrar el 25N ni el 8M, ¿no?, porque la humanidad se haya implantado precisamente entre los hombres y mujeres, sería lo suyo. Así que muchísimas gracias por presentarme. Muchas gracias. Bueno, dar las gracias a Marisol Sánchez. Muchas gracias a todos y a todos también por haber venido. Deciros que para mí uno de los días más importantes del año es este día, el 25N, creo. En las palabras que ha dicho, las palabras que ha dicho Mercedes, y bueno, que tenemos que seguir pues sensibilizando a la sociedad. Trabajamos desde la delegación todo el año en talleres de sensibilización hacia la igualdad y hacia la no violencia de género. Tenemos ahí a la juventud que nosotros y vosotros tenéis que ayudar a que lleguemos a una igualdad entre mujeres y hombres, porque muchas veces escuchamos feminismo y lo que pretendemos muchas veces desde el feminismo es llegar a una igualdad entre mujeres y hombres, no pretendemos otra cosa. Entonces, por favor, yo sí que hago un llamamiento a la sociedad y a decir que bueno, que ya basta, que no ni una más ni una menos. Así que, por favor, entre todos, ayudemos a que esta sociedad, pues bueno, implantemos la igualdad entre mujeres y hombres, que es la única competencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mira, como introducción no podía dejar de observar que ahora mismo nos acompaña una exposición de Antonio Pérez Girón, que se presentó ahora más o menos un mes, y que es uno de los mejores escenarios si nos fijamos pues para lo que vamos a hablar, para el libro de Maribel. Es el San Roque de los 60. ¿Vale? En el San Roque de los 60 también estaba esa institución, ¿vale?, que da nombre al libro. Y bueno, pues con todo lo que implica aquellos tiempos y aquellos años y aquella concepción de todo, incluso de lo político, de lo religioso, de lo social, todo mezclado, y tanta injusticia como se cometía en aquel tiempo innecesariamente, y sobre todo hacia la mujer, ¿no? De eso se trata. Bueno, pues si queréis nos sentamos. Más cómodo. Eso es. Yo tengo que perdonarme, pero bueno, os acompaño un ratito, ¿vale? Muy bien. Siéntala que el poema. Sí. Mira, podemos empezar con un poema que ha escrito Maribel y que nos va a leer Eva, ¿vale? Y nos va pues a introducir dolorosamente, efectivamente, en el momento, ¿vale? Para que lo llevemos a nosotros, a nuestra vida, y seamos cada vez más sensibles de que esto está ahí y pasa. Pues, con tu permiso, María. En un charco de sangre. Que no te alcen la voz, que no te silencie nadie. Que someter con yugos y golpes es cosa de hombre cobarde. Huye, huye lejos, donde su ira jamás pudiese alcanzarte. Huye sin mirar atrás y sin sentirte culpable. No escuches sus lloros ni súplicas, que su dolor no te engañe. El que de verdad te quiere no usa látigos para amarte, ni palos, ni puños, ni navajas, ni empujones, ni amenazas, ni insultos para dañarte. No ocultes tus moratones. No tienes de qué avergonzarte. Huye, huye donde él no te sepa que ningún amor te merece yacer en un charco de sangre. Muchas gracias. No sé, no lo había leído antes, perdóname si no lo han leído muy bien. Lo han leído muy bien, perdóname. Nos ha llegado muy especialmente. Sí. Gracias. Empezamos con la biografía de Maribel. Pero pues está, ya no conoce. Voy a leer un poquito.
Como escritora y poeta ha participado en recitales, revistas, radio y televisión. Feria del Libro de Barcelona, quedó finalista en el Certamen Internacional de Denuncia Social, primer premio de relato. Ha colaborado en diferentes revistas y libros de antologías con poesía, relatos y artículos. Su primer libro fue Inquietudes, de poesía. Luego se atrevió con Alejandro y la pócima prodigiosa, de literatura infantil. Más tarde nos sorprendió con un libro, un premio internacional, Mi sombra y yo. Y en 2019 se lanzó con una novela basada en un hecho real, Una historia olvidada, que también se ha hecho un cortometraje. Súper interesante. En 2023 nos presentó el libro de relato muy sugerente, Una mujer de rojo, que también lo pudimos presentar aquí en Nueva 63. Y ahora en el 2025 nos sorprende con este otro libro de relatos titulado El patronato. Cuéntanos tú algo más de que tú quieras resaltar de tu biografía. Mi biografía es muy larga porque ya tengo años y he hecho de todo un poquito. De todo un poquito, para que vamos a hablar de lo que uno hace o no hace. Aquí estamos hoy para otras cosas, que es para lo que ya no pueden hacer algunas, desgraciadamente. Pero bueno, a mí tampoco me gusta la separación hombre-mujer, porque el maltrato está en todos los estamentos sociales. El maltrato no tiene género, aunque digamos que hoy es el día del maltrato de género, no tiene género. La violencia no tiene género. Y este libro, que es El patronato, es cuando una mujer, porque va de mujeres, cuando una mujer la está maltratando su marido o su padre, o puede recurrir a las instituciones, pero cuando son las instituciones las que ya te maltratan, ya no hay sitio a donde acudir. Entonces, este va de eso, del maltrato de las instituciones durante 50 años que han sufrido las mujeres bajo llave durante 50 años a cargo de instituciones religiosas, a cargo del Ministerio de Justicia, y amparados por el gobierno y amparados por estamentos sociales que parecen increíbles a esta altura, pero que han estado abiertos hasta 1985, ya en plena democracia. Dato que me sorprendió muchísimo. Y a mí. Y efectivamente, así es, ¿no? Siguen Está muy bien. por ahí todavía. Intentando. Bueno, claro, De aquellos. claro. De aquellos votan. Sí, eran más para cuando entremos en materia, ¿no? Ajá. Porque ahora mismo nosotros ya sabemos de qué va, ¿no? Eran instituciones, ¿cómo se podrían definir? Pues había gente que mandaban a sus hijas para que rehabilitarlas porque salían de noche o porque se quedaban embarazadas o porque fumaban o porque porque ya se han abierto los expedientes ya se han abierto, se han podido leer, ponía, porque sale con melenudos, porque se ha quedado embarazada, pues yo qué sé, por esas cosas. Entonces los metían en instituciones religiosas, pero no eran ellas, estaban bajo el Ministerio de Justicia. Sé que ha sido Rajoy hace poco, que ya no siendo presidente, mucho antes de ser presidente, pero fue Rajoy el que firmó la aniquilación de estas instituciones. O sea que no hablamos ni de derechas ni de izquierdas. Ese hombre estaba al frente de la justicia en aquel momento y firmó la aniquilación. Y hace poco ha salido en la tele la destrucción, el derrumbamiento de esas clínicas donde se les metía para que dieran a luz, de esas clínicas donde se les daba electroshock, porque si tenían gustos homosexuales, pues las tenían que curar. ¿Cómo las curaban? Porque para ellos era una enfermedad. Pues con electroshock, que estaban prohibidos en toda Europa, pero bueno, aquí se les daba. O las tomaban por locas si no le hacían caso a sus maridos. Entonces ese era otro tipo de maltrato. Cuando no las podía meter por vereda el marido, ni el padre, ni el hermano, las metían ahí. Y cuando eran muy desobedientes con las normas, entonces ya las metían en las clínicas, que también las llevaban las monjas, claro.
aun sabiendo que efectivamente también la Iglesia ha hecho muy buena labor en muchos Sí, eso aspectos. por eso no quiero que... Está claro que estaban muy influenciadas por los intereses de un régimen que efectivamente la mujer no valía absolutamente nada. Un régimen y un pensamiento. Gente buena hay en todas partes, gente verdaderamente con pasión de ayudar también y con vocación, pero la mayoría en esa época se dejaban dejar llevar por un régimen que era lo que dictaba, ¿no? Y eso es lo injusto y eso es lo tremendo. Y eso es una aberración que no hay por dónde cogerla. Pero eso ocurría y eso es verdad. Y es importante que no lo olvidemos. Es importante que no lo olvidemos para no poder volver a repetir esos esquemas, ¿no? Y que todavía hay mujeres que aún viven y que han padecido pues ese tipo de tormentos. Eso añadió también al robo de niños, que tú apuntabas aquí, que también fue súper injusto. A esas mujeres que se suponían que no podían llevar una maternidad en condiciones porque no tenían pareja, pues se le quitaban los bebés, porque así lo estipulaba el sistema. Porque iban, según ellos, iban a estar mejor cuidados, porque esa madre no estaba, perdona que te interrumpí, esa madre para ellos no estaba capacitada para criar un niño, porque no tenía cabeza para llevar su vida, según ellos. Entonces, ¿cómo iba a tener cabeza para cuidar a un niño pequeño? Entonces, lo daban, lo vendían, lo adoptaban, desaparecían, le enseñaban niños muertos que tenían congelados así, ella creía que su niño estaba muerto y después han aparecido. Esas cosas ya lo hemos escuchado muchas veces porque ya se han hecho investigaciones. Lo que no sabíamos son tantos detalles que nos estamos enterando ahora. De cogerle la cabeza a una niña y hacer 150 cruces con la lengua hasta que sangraban, o restregarle ortigas por sus partes porque a la niña le gustaban los niños o las niñas. Por tener gustos sexuales, que era lo normal con 17 años, con 19 o con 21, que era la mayoría de edad, 21. Y eso, Maribel, está en los informes Eso que han está en salido los a la informes, luz ahora, todo ¿no? esto está basado en artículos periodísticos, están vivas muchas, está Paca, en uno de estos que lo voy a leer después, está Paca, que es muy famosa, y está otra mujer que ha escrito, que es escritora, y ha escrito Consuelo García del Cid, que ha escrito Las desterradas hijas de Eva, y ella está por toda España dando conferencias, ella es una de las que escaparon. Hay muchas que escaparon, otras se quedaron por el camino. Y bueno, Podemos entrar en materia. Manolo, ¿qué te parece si nos ameniza algo? Y respiramos un poquito. Es verdad que en El todas amigo. las culturas del mundo la mujer ha sido sumisa. Sí. En todas. No Bueno, una sumisa cultura donde no la es una mujer elección, vamos a ver. haya tenido, La hacían sumisa. sea la religión que sea y sea como sea. Incluso en la mayoría de los animales ocurre. Es decir, ¿por qué? Esto es una cosa que por la que nacemos, porque aún todavía no lo entiendo yo. Por mucho que me hable, por mucho que me digan, por mucho que vean, es igual. La cosa se trata de concienciar a la sociedad. Tienen que pasar muchos siglos, le digo. Yo conocí hasta los años, si fue, apenas un poquito de razón, digamos con 10 años. Yo veía la vida de mi abuela, yo veía la vida de mi madre, no era una persona normal. Mi abuela sí salía a la calle a comprar pescado, y a mi abuela la portería, está bien. Y mi abuela me va atrás diciendo, ay, que quería, digamos, y se iba a la tienda porque ha tardado tanto, ¿dónde iba? Sí, sí. Esencial, mi madre, igual mi madre para ir a la feria, tenía que ir con los niños porque mi padre no podía salir de los niños, que no tampoco iba. Entonces, y seguimos más atrás, llegamos a... Y entonces funciona la cultura. Claro, Juan, pero tenemos que evolucionar, Sí, hay que ¿verdad? evolucionar. Tenemos que evolucionar e ir hacia una humanidad más justa, justicia social, igualdad.
que hay que evolucionar. Y no es fácil. Y no, Seguramente que sí, la única forma de que se pueda hacer es haciendo actos por ejemplo como este. Ahí está, y conversando, y razonando, y dando ejemplo también, y dándonos cuenta, ¿no? La cosa está con poder tiene que basarse en tu persona, entonces sí, en el caso de ese tú no llevas a cabo yo creo que Yo pienso que si hubiera más igualdad, la mujer se sintiera más libre para expresarse y para, no, y para también gestionar influye- el mundo desde su también visión. influye mucho que en el trabajo la mujer trabaja fuera de casa. Hoy día la mujer, hay mujeres periodistas, mujeres médicos, mujeres dentistas, mujeres de todo. Las mismas Hoy día la capacidades. mujer está muy integrada en la sociedad y esto es una cosa muy a favor en el cual tienen más derechos. Están ganando sus derechos porque trabajan. Hoy antiguamente una mujer se le quitaba el hijo porque no trabajaba, le llevaban tener los hijos, pues, no tenía ninguna. Hoy día un hombre no le puede quitar un hijo a su mujer por ley, porque yo trabajo y lo mantengo, no me hace falta el marido. Ya hay otra Es forma. muy difícil, hombre, tenía que Bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Porque por ese sufrimiento que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, y la historia reciente. Estamos hablando de tu abuela, de tu madre, de gente que conocemos, ¿no? Y cómo ha cambiado, menos va mal. cambiando, ¿Eh? gracias a Dios. Y si nosotros, las mujeres, pudiéramos ser, pues eso, más desarrollarnos como queremos, ¿eh? Seríamos más felices y la sociedad sería más sana y más feliz también. Yo no lo dudo, ¿vale? Pero eso llegará cuando tenga que llegar. Entre tanto, tenemos que ir dando pasitos, ¿no? La tenemos entre todos, claro. Mira que aquí tenemos un número de hombres importante. Eso es bueno. Eso es bueno. Si nos preguntamos la historia de muchos miles de años, entonces vamos a ponerlo en el año 2500 años antes de la era cristiana, que cuenta la Biblia de la mujer. Dice, más es una traducción que se hizo posiblemente intencional. Dice que Dios es bueno, pero hombre se solo. Y me da la compañera. Se duerme el Señor Lama, significa tierra, y a su lado aparece la Biblia de su costado, no forma de mujer. Cuando realidad la traducción no es esa, no es de su costado, sino al costado. Y esa fue una traducción intencionada. Al costado no es lo mismo que de su costado. Claro. De hecho, en todos los estudios, en toda la documentación histórica que existe sobre la formación de las distintas partes de la Biblia, de la Biblia hebrea, no hablo de los evangelios, que también se puede realizar. El papel de la mujer es un papel preponderante. Tenía una fortaleza en la vida social increíble. ¿Por qué? Porque se reconocía en aquellos estamentos más cultos que era capaz de hacer una cosa que el hombre no podía hacer jamás, que es dar pluralidad. Así que después han aparecido historias, países, culturas, entre comillas, de culturas, y por supuesto una falta de lectura alucinante hasta nuestros días. Mire, por ejemplo, violencia de género. El género es un concepto gramatical, porque se aplica a la mujer. Hay género masculino y género femenino, pero gramaticalmente hablando, pues hasta eso está mal. Cuando salió esa ley, yo sé unos cuantos escribimos y la Real Academia también escribió directamente diciendo que ese era un título que no tenía sentido. Pues hasta ahora, y ahí sigue, y nos hemos acostumbrado a él. Si nos acostumbramos a una cosa que no está bien, la asumimos como buena. Y ahí queda el problema. El problema de la mujer es un problema muy complicado. Perdón, contra la mujer. La violencia machista, la violencia machista, es tan complicado como que no permite tener una figura que es mucho más importante, incluso en número de la sociedad, que el género masculino. Pasamos por el arco triunfando, pero no deberíamos. Por falta de cultura, por machismo, por violencia, Por miedo, por agresividad, por muchísimos defectos que tenemos los humanos. Mucho miedo. Bueno, Manolo,
Te ¿Qué toca, sabes? Manolo. Y yo pues hice una canción y lo titulé Una mujer así. Y el autor de toda esta cosa que hemos estado comentando. ¿Sabes? Oye, que ha sufrido la mujer, ¿sabes? Sigue sufriendo. Pero, y hay que luchar contra eso. Ya se lee directamente el patronato, ya está en pasado. Atrapada en la oscuridad, sin poder hablar, por su miedo ancestral, en el olvido, Vale, tu himno, y siempre menor de edad, lectura de nivel, un trozo del patronato. Ahí, ríe cuando quiere gritar, listo. y por no llorar, algo cantará sin voz, incomprendida. Siglos de dolor, de obligado amor sin más. Siempre está, pero no se ve. Siempre fue, pero nunca se escuchó. Basta ya de desigualdad, se acabó, es hora de libertad. En el principio de todas las grandes cosas está escrito el nombre de una mujer independiente, incansable luchadora, que va escribiendo su historia con dignidad. Una mujer así, con propia identidad, que ya dejó de ser la señora de tal. Una mujer así, oh, decidida y vital, libre para parir, libre para soñar. Una mujer así, nacida en igualdad, que no debe sufrir maltrato nunca más. Una mujer así, oh, sin mirar hacia atrás, libre para sentir, libre para cantar. Una mujer así. Bueno, Maribel, para entrar en tu libro, en tu obra, El patronato, ¿cómo decirte? ¿No? Lo estamos viendo, ¿no? Que la realidad supera a la ficción, ¿no? ¿Cómo entrelaza eso en tu relato? ¿De qué fuente bebes? ¿Y cómo lo llevas y lo traes hasta nosotros para crear conciencia? La realidad, por supuesto, supera la ficción. Ha habido que esconder algunas cosas, no se ha podido contar todo, igual que en muchos otros de mis libros. Cuando escribo la realidad la tengo que enmascarar un poquito porque a veces es tan dura que es difícil de digerir. Y hay que meterle un poquito de intriga o hay que meterle un poquito de humor, hay que meterle un poquito para que el lector por lo menos se interese por la lectura, porque cuando se pone algo tan duro y tan triste y tan desgarrador, el lector se hunde y no quiere seguir leyendo. Entonces, para concienciar hay que poner pizquitas de cosas que le piquen la curiosidad al lector. Y este libro va de eso, tiene 31 relatos, entre ellos va algunos de estos temas, pero hay otros, por ejemplo, que después nos va a leer Manolo, que es de policía y de asesinato, no nos metió en novela negra, ya en el género negro, o nos va a leer
Juan Carlos Muñoz de Amor, o ella nos va a leer de las escuelas de aquel entonces, de cuando el cara al sol, todo eso. Y bueno, hay de todos los temas, hay 30 temas diferentes. Y la portada, la verdad que llama mucho la atención, gusta, atrae. La portada está ¿Y el título? ¿Qué nos dice El de título, ambas cosas? yo había acabado un taller que ha durado 2 años, que este es fruto del taller de escritura, y ese fue el trabajo a fin de curso, el patronato, porque lo vi en la tele y se derrumban las cárceles secretas femeninas. Digo, ¿esto qué es? Se abren los expedientes de las cárceles moralistas de mujeres. Yo no había escuchado eso en mi vida. Yo había escuchado lo de los niños robados, pero nada más, y no sabía nada de eso. Entonces, pues ya me interesé, investigué, hice el trabajo fin de curso, quedó muy bien, y este es el que le ha dado título al libro, pero el libro tiene muchos otros temas, de muchísimas vertientes, hay muchísimos temas diferentes. Entonces sí fue como surge el título, ¿no? Y el Sí, y relato entonces ese en concreto. a Manolo, mira, a ver que se vea, a ver, o el grande, ¿ves? Que va aquí, en el patronato se ve aquí como un de esto para adentro, ¿cómo se llama esto? Es de una Como un de convento, de un ¿no? Hay una convento. monja ahí, está todo muy oscuro, se ve lúgubre, se ve que parece de miedo, porque también hay relatos de miedo que no tienen nada que ver con este tema. Hay una chiquilla ahí que pone la nota de color, porque también hay mucha esperanza en este libro. Y bueno, y entra luz por ahí, la luz que entra por aquí es la esperanza y ese color. Y hemos querido con este libro, pues, que tenga de todo un poquito de lo que hay dentro. Mucha simbología, la verdad, en la propia portada. La verdad que sí. Han hecho un trabajo muy bueno la editorial. Esta es la segunda edición ya, aunque hace 3 meses que salió. Qué bien. Pues cuéntanos el relato. Pues no sé si se escucha o no se escucha, no. Sí, vamos a ver, No, esto vale. es para la Esto es tele. para la Tú tele, tienes bueno. que... Pues os voy a leer un trocito del patronato, pero como es largo, yo he cogido algunos trocitos nada más. Y es una madre que estuvo en el patronato contándoselo a su hija. Yo me he basado en la vida de Consuelo García del Cid, la que escapó junto a 30 mujeres más. Y dice así: cuando conté a mi familia que estaba embarazada de mi novio, solo recibí desprecio y una bofetada seca de mi padre, sin apartar la vista de asco de mi vientre. Recuerdo que mi padre tenía la mirada fría y los ojos muy oscuros, oscuros como el pecado. Mis padres me mantuvieron encerrada en mi alcoba bajo llave. Un día muy temprano entraron mi padre y el médico, que era del Opus Dei, me dijeron que iban a ponerme una vacuna y yo los creí. ¿Y qué pasó, mamá? Que me desperté en una habitación desconocida, sentí la frialdad del suelo, me levanté y solo había una cama, un crucifijo y mi maleta. Estaba en Madrid, en el reformatorio de las adoratrices. Me quedé afónica de pedir auxilio. Me oriné encima del miedo. No paraba de temblar. No sabía si era por el frío, por el miedo o por mi estado. ¿Es que ya estabas embarazada de mí?, pregunté con curiosidad. Claro. ¿Por qué te crees que me encerraron allí? Tus abuelos no querían que nadie lo supiera y luego ya se encargarían las monjas de ti. ¿Y qué hacen con los bebés? ¿Qué hacían con los bebés, mamá?, me atreví a preguntar. Allí hubo de todo: ventas de recién nacidos, partos de niños muertos que resultaron vivos para ser adoptados. ¿Y tus padres?, pregunté horrorizada. Ellos decían que yo estaba interna en un colegio. Luego pensaban darte en adopción y casarme con alguien importante. Yo pude escaparme contigo, pero muchas siguen buscando a sus hijos todavía. No pudo acabar la frase. Se rompió y comenzó un sollozo intenso que le sacudía el cuerpo. Me sentía culpable por haber nacido, por provocar tanto dolor. Cuánto lo siento, todo fue por mi culpa, le dije con toda la amargura aferrada al estómago. El artículo proseguía: aquellas que osaban sublevarse contra la estricta disciplina del reformatorio
o quienes eran pilladas con comportamientos homosexuales eran trasladadas a un psiquiátrico que las trataba con electroshock. Fueron tantas las que violaron, prosiguió mi madre. Bueno, ya aquí explica lo de las cruces en el suelo, lo de la ortiga y todo eso que ya lo explicamos, me vi más para bajito para que esto no sea largo. Cuando nos llevaron al infierno, el de las madres solteras de Peña Grande, allí busqué a Paca Blanco. Yo estaba de 8 meses y temía que al parir desaparecieras. Paca se había escapado de todos los reformatorios y organizó la fuga, unas 30 mujeres, yo era una de ellas. Cuando nos avisó salimos corriendo como si el mismo diablo nos persiguiera, pero soltaron a los perros. Dicen que ellos huelen el miedo. Mientras mi madre me contaba, yo la imaginaba sosteniendo su barriga para protegerme, con el corazón desbocado, los perros que las perseguían. Hasta me parecía escuchar sus ladridos, los gritos de las chicas a las que mordieron, la noche helada, el camisón mojado. Descobijada, desprotegida, desorientadas. Y llegó el 9 de junio. El 9 de junio es cuando han pedido perdón verdaderamente estas instituciones, porque iban a pedir perdón antes, pero murió el Papa Francisco y no han pedido hasta el 9 de junio. Y ahora, sí, ahora hace, ¿no? Es cuando yo escribí esto. Sí. Entonces la madre y la hija pues están aquí brindando, esperando en la tele que salga ese perdón, ¿no? Y dice la madre, con una copa entre pompas doradas desafiantes, levantó la copa y brindó por todas ellas, las mujeres encarceladas en secreto, por las que hemos sobrevivido y por las que ya no están, por todos aquellos niños que fueron comprados o adoptados en esa España gris, dijo con la barbilla alzada. El paladar sintió explotar las pequeñas burbujas deliciosas del champán y en la nariz me salpicó su efervescencia fría. Hoy, después de escuchar ese perdón de las religiosas, ese arrepentimiento tan esperado, lo celebramos con el anhelo de dar esperanza a las madres que aún buscan incansable a sus bebés, y en especial para denunciar el trato salvaje al que fueron sometidas aquellas chiquillas en nombre de Dios. Esto es un trocito para que más o menos tengáis idea de qué va ese relato, ¿no? Entonces, Maribel, ¿todo gira alrededor de esa época y de estos temas? No hay de épocas actuales, hay del amor homosexual, hay de la gente que se conocen por internet, hay cosas muy actuales, no tiene nada que ver. Cuando pedir a la iglesia perdón por haber dicho hasta el concilio de Trento que la mujer no tenía alma. Sí, Ni los no me he niños. inventado yo, no tenía alma. A la iglesia hasta el concilio. Cuando no tenéis perdón por eso. Estas mujeres son muertas por eso. Y siguen muriendo algunas porque todavía queda un cerebro sobre medio crecer. Y otros que tienen el cerebro tienen una burguesa guerrilla. Por eso, en ese aspecto, siempre se ha dicho que la iglesia hemos topado, ¿no? Sí. Bueno, pero yo también quiero romper una lanza por todos aquellos que están haciendo la gran labor que están en África, por todo el mundo entero, religiosas y religiosos y seglares. Sí. Yo he estado interna en un colegio de monjas, no me ha pasado nada de esto. Yo no hablo de las personas, lo pasé. Bueno, claro. es distinto. estamos en la presentación. Un segundito que termine. Un segundo, no más ahora. Yo estaba en un colegio de monjas internas y gracias a ellos, mediante becas, pude recibir la educación que sin ellas no hubiese podido. Entonces, yo quiero romper una lanza por ellos, ya está. No. La institución, por supuesto, pero entre política e instituciones yo no he escrito libros para denunciar ni a los políticos ni a las instituciones. Yo he escrito libros solamente... Tengo que decir que una cosa es así, la digo. Claro, por supuesto. Claro. Bueno, pues yo la he Se dicen dicho. pocas, Sí. se dicen muy pocas. Y no solamente en el sector religioso, ético, social, económico y todo. Auténticas barbaridades. Y tenemos el caso del señor Trump, porque, en fin, todos los años tiene idea, y lo que sí es todo un cuarto de idea, lo pasa de ahí. ¿Qué está haciendo con la mujer en Estados Unidos y en otras partes? Son cosas para él. En la famosa lista de Epstein, la que aparece
ese sujeto que tenía una relación de mujeres a las que violaba y en la que estaba el señor Trump y algunos de su familia y algunos son, me habían mencionado. Eso ya no es cuestión religiosa, eso es una cuestión social. Y tenemos que empezar por variar, por hacer conocer a la sociedad que somos mucho más complicados de lo que creemos. ¿Ayudamos a que la gente lea? En absoluto. Existe un elemento de facto que es el móvil. Pues las instituciones públicas pueden y deben hacer muchas cosas festivas, si se quiere, pero eso debiera ser primordial. Porque el futuro, yo ya tengo muchos años, el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que va a ocurrir. Pues, Pantallas. Pues dime. ¿Seguimos mira, con alguna lectura? Lee tú Manolo, tu ¿te lectura. apetece, Leo, ¿Es buena o lo que te toque? Léela de Roberto está callado, ¿eh? léela de esto. No, no te calles, que para nada, al contrario. Lee la tuya, Aquí ¿no? todos Y esta tenemos mujer es nuestra voz. suyo, que vean que hay más, que hay otros temas. Yo leí el libro, la verdad que es interesantísimo. Y el capítulo que me ha dejado María de El asesino de muñecas. Es un trocito. Dice: Francisco bajó por la lentitud de los escalones del sótano. El aire olía a humedad y a desgracia esa madrugada. Frente a la escalera, un panel donde atesoraba fotos clavadas con chinchetas instantáneas de cadáveres. Todas las imágenes eran niñas rubias. Aquel panel le robaba el sueño y era todo cuanto venía de ella. A veces oía su lamento. Entonces se sentaba ante aquella pared y le hablaba. De las noches donde el insomnio era infinito, el desgarro y el dolor se abrían paso en la soledad de su alcoba y la cordura guía despavorida. Hacía 10 años que él encontró el primer cadáver, Elena. Luego todo se desbordó y vino la oleada de desapariciones. Cuando Elena desapareció, empapelaron la ciudad de carteles con sus fotos. El inspector organizó el operativo. Hoy haremos una batida por esta zona, dijo el inspector. Acercar el perro a la ropa que han entregado los familiares y los persistes se encargaba del caso. El perro olfateó y emprendió la marcha. Los policías de TARS, los voluntarios se desplegaron con silbatos, llevaban palos para mover la hierba y a 2 metros de distancia unos de otros avanzaron hacia adelante. Pasaron 15 días sin cambio. Una tarde toda la incertidumbre se desvaneció cuando Francisco, en el matorral más alto, encontró una pierna pequeña semienterrada. El latigazo que sintió en su corazón fue tan fuerte que le dolió el pecho, el oxígeno le saltaba. Comenzó a escarbar con sus propias manos mientras tocaba el silbato sin descanso. Espera, no toques nada, hay que aislar la zona y llamar al forense, dijo el inspector. Francisco, que no oía a nadie, apartaba la tierra de su cara con los dedos en su afán de desenterrarla por completo. Apártate de aquí, es una orden. ¿No ves que vas a contaminar la escena? No ves que todo sucedió deprisa, el cuerpo pequeño, la cara llena de tierra, el olor descompuesto de la muerte, se le quedaron grabados en su cerebro. El pelo, antes rubio, se veía pardo por la tierra que lo cubría, y una corona de pequeñas flores adornaba su pequeña cabeza polvorienta. Francisco estaba aturdido, tenía una hija de esa edad, contenía su rabia, no quería tomarse el auxilio por su cuenta, que era lo que de verdad deseaba. En poco tiempo hubo una oleada de desapariciones de niñas con físicos parecidos y con la misma edad. Estaban ante un asesino en serie que además vestía su vestimenta blanca y les ponía una diadema de flores como en un ritual espantoso. Francisco no dormía, se pasaba la noche en el sótano, se sentía culpable por no poder encontrar al asesino. Su incertidumbre aumentó cuando hasta mi poder. Es un relato fascinante que te mantiene en vilo hasta el final. Bueno, Francisco es policía. Francisco es un policía obsesionado porque no encontraba al asesino. Te pregunto, sé que en los numerosos relatos que contiene el patronato hay temáticas relativas al sexo, al erotismo. ¿Cómo lo haces para no caer en lo pornográfico? Escribir sobre sexo es muy difícil, por lo menos para mí,
porque para lo que es apropiado para mí, para otra persona no lo es, o lo que para mí está bien, para otra persona es excesivo. Pero pasa con todos los temas, hay que tener mucho cuidado. En el libro este pone que puede herir la sensibilidad, porque hay relatos muy fuertes, no de sexo, de todo, y en el sexo hay que tener el cuidadito de que menos es más, ¿no? Como se dice, que mostrar en vez de enseñar, y hablar con mucho respeto cuando es el narrador el que habla. Cuando el personaje habla, da igual, porque el personaje puede ser muy guarro, muy exagerado, o muy... El personaje es el personaje y tiene que hablar como él es. Pero el que narra tiene que tener el cuidadito de bordear y de no pasarse. Porque queda pornográfico, no queda erótico, queda feo. Escribir, copiarse, dando. Ya ahí se tira, y se iba tirando. Pues léenos tú el Pues himno, mira, ¿no? Bueno, te iba a preguntar también por esa inquietud que tienes tú sobre temas sociales, ¿eh? Temas reales. ¿Cómo lo haces para llegar al público? Porque siempre todo lo que gira alrededor de tus obras está muy relacionado con temas candentes de la sociedad, temas que nos inquietan. ¿Cómo vas Pues, tirando? yo voy tocando de temas sociales porque creo que es mi deber como escritora social. Yo ya tuve un premio por denuncia social y creo que es mi deber como escritora social escribir aquello que es injusto, aquello pues que dejan sobre la mesa cosas injustas. Pues es necesario que haya escritores con esa sensibilidad y escritoras, en tu caso. Que nos lea un poquito del himno del Cara al Sol con la camisa himno nueva. No lo tengo aquí. Yo lo tengo. Hoy te lo iba a leer. Yo te lo di para leerlo tú, ¿no? ¿Quieres que lo lea? No lo leo. Aquí. Es que lo iba a leer en la noche. Y eso te va a decir. Hasta dónde llega. Ahí. O lo leen ahora, si no, eso es lo que tuviera. Bueno, leemos medio. Venga, empezamos. Pues leo un relato titulado El himno, ¿no? Un trocito. Todos preparados para el himno. Resonó una voz potente por megafonía. Una vez finalizado el cara al sol, solo se oía el ruido de los zapatos sobre el cemento. Cuando Ana salió por primera vez a la pizarra, le temblaba todo el cuerpo. Don Alonso no se separaba de la quintamanía, su inseparable regla de madera. Con ella daba palmetazos en las manos cada vez que las respuestas no eran correctas. Ana Collado, dibújame un rombo. La niña avanzó nerviosa, cogió la tiza con las manos sudorosas. El miedo la paralizó. Estiró el brazo e hizo el amago. Por fin Ana se decidió y dibujó un triángulo. ¿Eso es un rombo? Pon la palma de la mano. Se oyó un fuerte plas y Ana respingó dolorida. Venga, otra vez. Al próximo error va en la cara. Ana, temblorosa, volvió a subir su mano para dibujar un cuadrado. El maestro, iracundo, le dio una bofetada que resonó en su pequeña cabeza. Todo le daba vueltas. Escuchó reír a las niñas. Un líquido caliente recogió sus piernas. Al llegar a su asiento, escuchó a sus compañeras mofarse. ¡Meona, meona! Ana, con las mejillas rojas a punto de explotar y sus piernas mojadas, soportó este mote cruel que se le quedó pegado igual que el polvo blanco de la tiza. Fueron 3 de pesadilla, pero aún le faltaba soportar lo más duro. Toma, sigue Manol. Ahí, lo más duro se ha quedado ella. No, ya.
Es lo más duro. En el último curso, don Alfonso fue nombrado director. Eso le permitía estar a solas con Ana, que ya contaba con 13 años. Su mirada lasciva, su respiración agitada, sus caricias. ¿Sabes que eres mi mejor alumna? No, lo sabía. Has crecido mucho, te has convertido en una mujer preciosa. Ana cayó turbada. Sabes que eres mi preferida, pero son secretos entre tú y yo. Ana permanecía quieta, petrificada de miedo, mientras se dejaba acariciar entre las piernas. Nunca habló con nadie de los tocamientos, le daba miedo rechazarlo y le entraban arcadas al salir del despacho. A veces veía a otras niñas salir despavoridas de dirección. Sabía que ella no era la única. Sus manos peludas y el olor a balón dandy le seguían en sueños, pero el sentimiento de injusticia y desamparo la perseguirían toda su vida. A partir del 78, tras la firma de la Constitución, luchó por el feminismo y se convirtió en una activista muy reputada. Dio charlas en las incipientes asociaciones de mujeres. Luego comenzó a visitar las escuelas para concienciarles de la infancia y volvió a ese mismo colegio de su niñez a dar una conferencia. Por el pasillo avanzaba hacia ella la figura enjuta del director, un sexagenario de barba blanca y ojos miopes. Venía enfundado en un traje de buen corte, el escaso cabello peinado hacia atrás, parecía inofensivo, correcto, educado. Sin embargo, el estrecharle la mano le dio un vuelco de corazón al imaginarla sobre cuerpos de adolescentes de tantas niñas como ella, niñas calladas, manoseadas, humilladas. Y allí estaba Ana Collado, delante de la pizarra en el colegio de sus pesadillas, donde sus recuerdos vagaban desprotegidos, aunque ahora la amparaban los derechos humanos, la Constitución, sin las asociaciones de mujeres que habían surgido, mujeres que pensaban por sí mismas, mujeres guerreras que derribaban muros, mujeres luchadoras por la justicia y por la igualdad. Y aquí dejo de ver. No sé qué más triste de la vida. Tengo que decir la buena El señor obispo de Cádiz, que no había por favor. y las vidas. Eso ya es para morir, para morir. Qué fuerte. Bueno. Tenemos quería- también, bueno, estos son, por ejemplo, hay algunos que, hay uno que es el primero, que se llama Sopita del Puchero, que es de un campo donde yo me he criado, y que venían cuadrillas de gente a coger algodón de la línea, iban allí, se tiraban allí el tiempo de la temporada de algodón, y allí pues no había médicos, ni entonces se acostumbraba a ir a los hospitales tantos, y me acuerdo que la sopita del puchero era curativa, como decía mi madre, esto levanta a los muertos, pues. Ese es uno. Hay otro que se llama Mi platero y yo, que es un relato de pasión entre una viuda y un hombre de color. Hay uno que se llama Cementerio de Sueños, que es de los incendios forestales. Un cuento sin nada, es de humor, es muy gracioso. El Solo por Hoy, que es de un alcohólico que se está rehabilitando, el Solo por Hoy es muy famoso, es el tema de los 12 pasos del alcohólico. El Coraje es del bullying escolar y del acoso laboral. La Casona es un plan urdido por una infidelidad para asesinar al marido. Un olmo seco que es de amor, y no nos vale este señor que está aquí sentado. Es que hay muchos trozos, pues ya te ha tocado. Venga, Se está llenado, ¿no? venga, siéntate ahí. Venga. Es de un hombre viudo, se enamora de una jovencita. Un trozo, ¿no? Si yo te lo he puesto con letras grandes. No importa, pero me va bien, me va mejor con mi casa pequeño. Bueno, buenas noches. Yo he aceptado la invitación de Maribel porque nos conocemos hace ya muchísimos años y hemos colaborado en tanto ella por libros míos, yo de ella, reseñas, prólogos. Hemos participado en innumerables actos desde el año 2010, 2011, 2012, quiero recordar. Y me llamó ayer y me comprometió a que leyera un relato. Yo le dije que no al principio, ella sabe que le dije que no, porque tiene la garganta mala. Y sus palabras fueron: señorito, te espero a las 7 y para que él me... ¿Verdad? ¿Entiendes? Y yo he aceptado, no podía negarme, pero es muy bonito
me encantó. Se llama Lectura de un olmo seco. Desde que Felisa murió, acepté la obligación de sacar adelante a mis 3 hijos, como un muerto viviente. Aunque yo deseara morirme, hacía un esfuerzo diario para que ellos no sintieran esa soledad que se había adueñado de mí. Tuve que contratar a una joven en casa para cuidar a mis hijos mientras yo trabajaba. Hola, José. Aquí le dejo el almuerzo y la cena preparada para la nevera. ¿Lo come con nosotros, Margarita? No puedo. Luego vendré a recoger la ropa. Por la tarde, cuando me disponía a irme para el trabajo, apareció de nuevo. Venía arreglada. El pelo parecía de color rojizo, su cara maquillada y con un vestido repleto de flores. Entró contenta, con su taconeo, se puso el delantal y salió a recoger la ropa mientras tatareaba la canción Resistiré del dúo dinámico. Su figura contra luz, su vestido movido por el viento, su melena de fuego fundiéndose con el sol. Era una estampa maravillosa. Enseguida desvié la mirada. Yo tenía 3 niños que cuidar y no podía distraerme con esas cosas. Cuando llegó la noche me acosté con la foto de mi mujer. Algunas noches me parecía que la sentía respirar y eso calmaba mi llanto a las madrugadas. Yo acababa de cumplir 60 años. Mi mujer era mucho más joven, pero la llevó su hora y me dejó aquí, sin esperanza, sin cariño, con una adolescente difícil de gobernar y una vida vacía. Para descansar la mente solía leer novelas y poesía. El poema del olmo seco de Machado y la voz de Serrat me emocionaban porque identificaba con ese olmo viejo. Margarita y yo comimos solos, en silencio, con el único ruido de los cubiertos a chocar con los platos. Las miradas se cruzaban. Ella me sonreía nerviosa, no sé por qué. Yo no podía imaginarme nada con ella, ni con ninguna mujer, en aquel momento. Además, yo era un hombre mayor, llevaba 20 años, pero las cosas suceden sin buscarme. Sin querer y casi sin darme cuenta, cada noche me quedaba dormido pensando en su sonrisa. Volví a casa con la ilusión de verla y almorzar juntos. La mirada embobada, sin darme cuenta, mientras me preparaba la cena, me planchaba la camisa. Los chicos notaron algo y uno de ellos me preguntó: papá, ¿es que ya te has olvidado de mamá? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo voy a olvidar? Todos vemos cómo mira a Margarita. Pero si hubiera sido mi hija, hombre. No sé en realidad lo que Margarita sentía, pero mi entusiasmo crecía. Un día en la cocina, al pasar delante de ella, de la encimera, se acercó mucho, tanto que tus pechos me rozaron. Nos quedamos quietos mirándonos y nuestros labios se acercaron. Ella disimuló y continuó con rapidez su faena. Estaba claro que sentía algo por mí, igual que yo, aunque intentaba convencerme a mí mismo de que eran fantasías de un viejo y que ella tendría a su novio, a su edad, o marido. Una tarde que estábamos a solas, le leí el poema del olmo seco de Machado. ¡Qué cosa tan bonita! Me he emocionado, dijo mientras se limpiaba las lágrimas. Pues si quieres que leamos poesía cuando acabe, aquí tengo una biblioteca enorme para mí solo, a no ser que tu novio o tu marido te estén esperando. No tengo a nadie, José, y me encantaría echar un rato de lectura o de charla. Aprendo tanto con usted. No me hables de usted, que me hace más viejo, mujer. La terrible soledad era más pequeña cuando estaba ella allí. La luz era más brillante y su cantorreo inundaba la casa de alegría. Y mientras tanto pensaba en ella a todas horas. La deseaba de día y la soñaba de noche. Y entraba por la puerta cada día. Derramaba sonrisas por todas partes. Llegó mi vida y la zarandeó. Me hizo crecer. Me hizo, a pesar de mis años, había esperanza. A veces le escribía poesía. No había hecho esas cosas ni con mi mujer. Y me sentía un poco culpable, como si la traicionase. Llegó el día que me declaró su amor, sincera, sonrojada, sin mirarme a los ojos, como si yo fuese de su edad, como si yo estuviera libre y no tuviese hijos, como si yo la mereciera. Y hasta aquí puedo leer. Muy bien. Manolo, canta un poquito. Bueno, hay tantas cosas que nos indignan, desgraciadamente, que esta canción le puse el título de Canción Indignada. Una de las cosas que habla es de la violencia contra la mujer y también de los hombres.
En las páginas del libro que nunca escribí, contaría tantas cosas. Contaría que el hambre sigue matando y que gente sin alma continúa robando los sueños del que aún se atreve a soñar. Contaría tantas cosas que la guerra no acaba, cada vez más pateras, mientras otros se empeñan en cerrar las fronteras, corruptos que no pueden controlar el afán del protagonismo, dinero, poder, los demás están lo mismo, solo quieren tener lo que son inmortales, lo que tienen va primero, cuanto más tengo más quiero, es su ley. En las páginas del libro que nunca escribí, contaría tantas cosas. Contaría que hay gente que ha perdido su casa y que en nombre de un Dios todavía se mata. Hay racismo, homofobia y desigualdad. Contaría tantas cosas. Que hay mujeres que viven y mueren maltratadas, que mutilan a niñas y de niñas las casan. Esos vivos que no pueden controlar el afán del protagonismo, dinero, poder, los demás están lo mismo, solo quieren tener lo que son importantes, lo que tienen va primero, cuanto más tengo más quiero, es su ley. El afán del protagonismo, dinero, poder. No se puede decir, bueno, Manolo, Ya ha salido aquí. ese libro que no quiere escribir, ¿verdad? Pues sí, nos llega. Bueno, pues continúo un trocito con el índice para que vean todos los temas, ¿no? Por ejemplo, el cuento de la princesa es un relato muy fuerte de una violación. Es un tostón terrorífico y el espejo es de terror. El faro es de crecimiento personal, yo creo que se está tocando muchos temas. El ministro es del maltrato hacia un niño superdotado, una historia real. Entre las cañas y el barro es una historia real, también ha ocurrido en mi pueblo, de un asesinato también. Y también se ha tocado el género policíaco, el de amor. Yo creo que ya queda poquito. Aquí tengo uno que se llama No somos ni Romeo ni Julieta, y es muy actual porque es de dos personas que se conocen por internet. Es un trocito y dice así: Luis había perdido el interés por conocer nuevas chicas desde su último descalabro amoroso. Su amigo Carlos se empeñó en que saliera de ese retiro voluntario y lo registró en una página de contacto. Puso su foto, nombre, profesión y gustos. Voy a coger este que es más grande. Pronto comenzó a recibir corazones rojos. Picaba dentro y se le desplegaban unas fotos de mujeres guapísimas. Una, sin previo aviso, le puso fotos de su cuerpo desnudo. ¿Te gusta lo que ves? La verdad es que sí, pero me he puesto nervioso. Eres novato, qué morbo.
Sí, soy nuevo. ¡Guau! Carne fresca. A Luis le escandalizó un poco esta forma nueva de ligar. Le llamó la atención otra chica con quien sí cogió confianza, Julieta. Se convirtió en su confidente. No se atrevía a pedirle fotos. Podría pensar que era un depravado. A veces la duda lo embargaba. Hay tanto engaño. ¿Y si es una broma del trabajo? La gente pone fotos falsas y yo como un tonto puse la mía. Julieta, no paro de pensar en ti y me gustaría conocerte en persona. Bueno, la verdad es que a mí también me pasa lo mismo, pero tengo miedo. Solo te he pedido tomar un café. Hay algo que no te he contado, y ese es mi pequeño secreto. Luis no le dio importancia. Las noches se alargaban pensando en ella. Tan solo verla conectada le daba un vuelco el corazón. Nunca se pudo imaginar estar así de enamorado sin conocerla. Él le dijo que no le importaba el secreto que tuviera, que incluso si su físico no era el de la foto, porque se había enamorado de su interior. Al fin quedaron en una cafetería. Luis se sentó a esperarla. Las piernas comenzaron a temblarle. Nervioso, miró en todas direcciones. ¿Qué es lo que teme contarme? Quizás esté casada. Estuvo a punto de levantarse cuando un joven entró y se acercó y se presentó ante él. Hola, ¿eres Luis? Me envía Julieta. Bueno, me podía haber avisado con un WhatsApp para decirme que no venía, dijo contrariado. Veo que no me reconoces. Trabajo en tu empresa. Ah, perdona, es que estoy muy nervioso. Esto es que es una broma de los compañeros, ¿verdad? No, no es ninguna broma. Entonces, ¿Julieta existe? Tras un silencio eterno, ese hombre lo miró y le tomó la mano con tristeza. Yo soy Julieta, o Julio. Ese es mi secreto. Luis escapó de su mano con un respingo. ¿Qué broma es esta? Preguntó tajante en tono irritado. Te juro que todo lo que hemos hablado es verdad. Todos mis sentimientos hacia ti son sinceros. Lo único que te oculté fue mi sexo. ¿Te parece poco? Es que tú dijiste que no te importaba mi físico. Pero eres un hombre, por Dios. Solo sé que te sueño de noche. ¿Qué más quisiera yo que ser Julieta para ti? Julio se levantó con lágrimas en los ojos y le rozó la mejilla, a modo de despedida. Ese pequeño roce con los dedos en su cara estremeció a Luis, que sintió un hormigueo incomprensible en su estómago. Pasaron los días y en el trabajo cada vez que se cruzaban, los ojos callados de Julio lo taladraban. Luis no podía contener su corazón, que se le agitaba al verlo. Sufría el dolor por perder a Julieta y, sin embargo, estaba allí, escondida tras esa mirada, atrincherada tras ese cuerpo masculino. Bueno, Manuelito, si quiere despedirnos, ¿no? La verdad. Pues como nos encanta Tú tienes- hablarlo, pues ya sabes. Vamos. Es lo que toca. Vamos. Bueno, como hemos comentado, que hay que seguir en la lucha y hay que. Y esta canción lo titulé Un día más. Ya, porque se nos alarga. Amanecerá un día más, nada cambiará, pero voy a continuar, siendo fiel a lo que pienso, defendiendo lo correcto sin ceder a la presión. Manteniéndome despierto, expresar mis sentimientos, conservando la razón. Y voy a seguir sin vacilar, denunciando la injusticia, defendiendo el respeto y la solidaridad, tolerando bajo cero al maltratador rastrero y al que engaña a los demás,
con promesas imposibles, solo para gobernar. No descansaré hasta lograr que se borren para siempre todas las fronteras, que acabemos con la plaga de la muerte en las banderas, que no haya que luchar por la igualdad de las personas, ni mutilen a las niñas, ni las vendan con su boda. Qué difícil es continuar. Tengo que seguir un día más, aprendiendo del ejemplo de los que rompen su pecho, ayudando a los demás, reclamando el derecho de los que duermen sin techo a vivir con dignidad, protegiendo el medio ambiente, desplastificando el mar, intentando desterrar a piratas y corsarios, y sintiéndome orgulloso de que se abran los armarios. No me rendiré jamás, porque me sobran las ganas, aunque todo siga igual cuando amanezca mañana. Qué bonito. Qué bonito. Un día más. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues Yo muchísimas estoy muy gracias a todos. Siento mucho haber llegado tarde. Han pasado muchas cosas hoy. Se ha confabulado el universo, se ha confabulado, pero bueno, aquí No estamos. importa. Y ya está. No te importa. Pues bueno, muchísimas Muchísimas gracias a todos. gracias a Si todos. queréis algún libro, ahí me he traído de todos los que me quedan. Y ya. Muchas Pues gracias, muchas Manolo. Perfecto. Gracias.